¿Qué es el pánico económico? Pues básicamente en el Código Penal, en el artículo 32, se estipula que el que divulgue al público o reproduzca en algún medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas de una institución vigilada o controlada por Superintendencia Bancaria o por la Superintendencia de Valores o en un fondo de valores o cualquier otro esquema de inversión colectiva legalmente constituida, incurrirá pues por ese solo hecho en prisión de 32 a 144 meses y una multa de entre 66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Básicamente estar diciendo mentiras sobre la economía y lo que puede llegar a pasar armando un escándalo, borolo, o estando inventándose cosas que no tienen sentido y que lo reiteran una y otra vez. Esto es lo que le pasa a la oposición hoy en día de este país. Se la repasan replicando un montón de mentiras y esto tiene que ver precisamente con lo de las inversiones forzosas últimamente, con lo del 5 por 1000 y con otras cosas más que yo he desmentido acá o que otros influencers que están pues a favor del gobierno lo han hecho. Por cierto, si no me cree, aquí le dejo para que lo pueda leer sin ninguna preocupación. El punto de todo esto y por qué traigo esto hoy en este video es lo siguiente, y yo sé que a muchos de ustedes les va a dar mucha risa. Pues resulta y pasa que el presidente Gustavo Petro va a empezar acciones legales contra las personas que hablaron sobre las inversiones forzosas. Entre esos pues están preocupadísimos el cerdo de Duque y la periodista Vicky Dávila, que están precisamente metidos en esta colada. El tuit de Petro con respecto a esto y también muestran los tweets del cerdo de Duque embarrándola cada vez más. Pero como siempre esta oposición rancia, que dice respetar la ley, sale con esto, que supuestamente Petro al ejercer la ley como es y como está estipulada, es para ellos una amenaza. Y personas rancias como Vicky Dávila sale a decir que eso es una amenaza, demostrando una vez más que esta plaga inmunda de la pseudoderecha no respeta ni siquiera la ley, porque está estipulado y porque les puede tocar y porque ellos se lo quieren pasar por la faja y ahora quieren es victimizarse. Y es que en serio son tan ignorantes que salen a hacer comunicados como estos, en donde quedan peor de parados. Vamos a reaccionar al video. Hola, el presidente me amenazó. Dijo que incurría en el delito de pánico económico que da cárcel. Porque di mi opinión sobre las inversiones forzosas que él mismo anunció. Aseguró que el gobierno quiere manejar el porcentaje del ahorro que los colombianos tienen en los bancos para hacer préstamos y que pagará intereses bajos a los mismos bancos. La verdad es que yo me ratifico en cada palabra que he dicho. Mi tesis es que su gobierno terminará arreglando con banqueros a puerta cerrada. Es que ese es el problema, señora Vicky. Usted como periodista no puede estar dando su opinión. Te tiene que dar es una investigación de lo que es una inversión forzosa. Porque claramente está cayendo en una mentira, ni siquiera sabe cómo funcionan las inversiones forzosas. No sabe qué es el ahorro público, porque eso no son los ahorros de los colombianos como lo están haciendo ver ustedes, que es coger de la cuenta donde la gente tiene metida plata y sacarle. Eso no es así. Y qué bueno que se ratifican las peroratas que dicen, porque todo eso está grabado. De hecho, los invito a ver mis últimos 3 videos en donde muestro y evidencio cómo hasta el señor Ocampo le dice a esta señora que deje de decir esas mentiras. Y que ahora descaradamente sale a decir es que se van a reunir con los banqueros. Ahora sí los banqueros no son sus amigos, ¿cierto? Y lo utiliza para malversar eso porque el mismo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo que ya estaban en conversaciones con los bancos para hacer eso. Entonces lo único que quiere es distorsionar esa vaina, denotando que el gobierno sí es un gobierno que dialoga, que busca una solución mutua, no a lo maldita sea como esta señora está acostumbrada con sus anteriores gobernantes. Así como lo hizo con los fondos de pensiones privados, para que se llenaran los bolsillos con el ahorro de los trabajadores. Según usted, presidente, ayudó a 1.6 millones de adultos mayores. Pero adivine quién paga. Pues los otros 48,4 millones de colombianos, a través de mayor deuda pública de largo plazo. Y es que eso afecta especialmente. Volvemos otra vez con las burradas de esta vieja. Ni siquiera conoce la cuestión de la reforma pensional que se aprobó. Que por cierto, eso les dolió muchísimo a esta plaga asquerosa. Y no, señora, no va a beneficiar a 1.4 millones de personas, como creo que fue lo que dijo,
sino a más de 3 millones. Pero claro, como usted dejó de ser periodista para solo hablar mierda y de paso demostrar su ineptitud a la hora de hablar sobre temas de gobierno, de economía con su patética propuesta 10-10-10 y de otras cosas que me imagino que cuando se atreva a abrir la jeta va a quedar mal. Vengan jóvenes, presidente, que van a terminar pagando la creciente deuda implícita que su gobierno está asumiendo por cuenta de la reforma pensional. Sus propuestas y métodos para lograrlas tienen un patrón común: privilegian a algunos a costa de la mayoría. Lo mismo ocurre con su idea de inversiones forzosas en los bancos, eso que lo tiene tan molesto. Algunos tendrán acceso a mejores tasas de crédito, claro, mientras la gran mayoría de ahorradores, empresas y consumidores terminarán subsidiándolos por cuenta de tasas de interés más elevadas para ellos si son prestatarios y con menores tasas de remuneración si son ahorradores. Los bancos no van a perder, porque como dije, ajustarán los precios al resto de sus clientes. Cuando en Venezuela, por ejemplo, trataron de incentivar ciertas industrias con un sistema de cambio paralelo, el CADIEVE, resultó en una debacle económica que empobreció a la gran mayoría de la población. O los Kirchner en Argentina, que hicieron lo mismo con el dólar oficial y el dólar blue. Y ya sabemos cómo terminó eso: en hiperinflación y corrupción. Todas las medidas. ¿Sabe por qué le enfurece a esta señora estas inversiones forzosas? Y habla de que a algunos se les van a dar tasas más bajas, otros van a tener que subsidiar esas tasas. Porque precisamente en uno de los artículos de esa nefasta revista, uno de sus economistas salió a decir que precisamente los que tendrán que pagar esos son los estratos altos, o sea del 5 para arriba, para que puedan beneficiar a los estratos 1, 2 y 3, o sea las personas que alcanzan a tener la mayoría de las MIPYMES en este país. Entonces claro, eso sí no le gusta a ella y a toda esa bandada asquerosa de ricachones, porque lo único que quieren es ellos seguir pagando las mismas tasas de interés y que el pobre también las pague así no pueda pagarlas. Ellos que se mueran de hambre y que se jodan. Y viene a traer las comparativas de Venezuela y Argentina porque no le queda otra más sino traer eso aquí. Porque cuando ustedes van y buscan esos ejemplos no se parecen en nada a lo que se está tratando de hacer acá. Que vuelvo y le repito a la señora, para que pase va a ser difícil porque tiene que pasar por Senado y Cámara. Pero como es mejor meter pánico económico, ¿cierto? En vez de mostrar todo el proceso que conlleva. Claro, como periodistas mediocres, como opinadoras, la número 1 y la más bruta. Intervencionistas generan distorsiones en la economía. No puede ser que los políticamente conectados se beneficien mientras el resto pague los platos rotos. Es que con la inflación cediendo por cuenta de las políticas independientes del Banco de la República, las tasas de interés van a continuar su senda a la baja, como está pasando en el resto del mundo. Eso dinamizará a todos los sectores de la economía, porque los bancos viven compitiendo por clientes. Va a aumentar la inversión, la construcción, el consumo. Son diferentes maneras de pensar, mientras yo creo en el libre mercado y confío en las decisiones que toman los ciudadanos de manera individual. Si ven, es una ignorante, no sabe cómo funciona esa vaina. En primera medida, ya salieron a decir que precisamente esas inversiones, si se llegan a lograr, son para los sectores que ella acabó de mencionar. Pero es que como es tan ignorante y no se pone a buscar bien la información, viene a meter cosas como la inflación, que tampoco supongo que sabe cómo funciona. Y ahora sí por fin le da la estocada de que gracias al Banco de la República estamos así. Pero cuando el Banco de la República en la época de Duque se demoró en alzar las tasas de interés, ahí sí no habló para nada, ahora sí le quiere dar ese protagonismo. Pero cuando la inflación también estaba arriba, ella tenía titulares de que eso es culpa de Petro. Sea seria, señora, por favor. Tenga un poquito de coherencia, por lo menos para redactar una frase o para pensarla. Que sí, las inversiones forzosas tienen su riesgo, sí, siempre y cuando se sepan llevar. Porque los casos de éxito que han habido, como en Japón y en otros países, eso tampoco les sirve, ¿no? Solo todo es malo porque es PET. Pero bueno, sigamos opinando y metiendo pánico económico, ¿cierto? Usted, presidente, cree que el gobierno es la solución a todos los problemas. Aquí se han mezclado, y usted lo sabe, los intereses económicos con los políticos. Pero el verdadero capitalismo requiere de menos gobierno, de menos burocracia, menos subsidios estatales a grandes empresas y más competencia. Eso, a la larga, aumenta la productividad, que es la única manera de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así que no temo ante sus amenazas, pero sí quedo avisada. Si usted me acusa de pánico económico solo porque doy una opinión, significa que ha pensado en que yo termine en la cárcel. Y hay que tener en cuenta que usted ya tiene a su fiscal de bolsillo, a Luz Adriana Camargo. Presidente, no he delinquido, no delinco y no voy a delinquir jamás. Usted sí lo hizo. Ya vemos la faceta de esta señora y cómo se va a vender de cara a 2026 y va a ser como una triste y pobretona libertaria.
Y cuando me refiero a pobretona es que carece de conocimiento en todo lo que ella ha nombrado y solo se va a fijar precisamente en el libre mercado, en que debe haber menos Estado, en que las empresas tienen que ser libres y hacer lo que se les dé la regalada y gana, ¿cierto? Porque así es eso. Eso es un pensamiento de un libertonto actualmente, que cree que el mercado se regula solo. Señora, y si usted viene a decir ahora que no ha delinquido, que no ha hecho nada, entonces ¿por qué tanto miedo a ese llamado que le están haciendo ante la ley? Y ahora usted lo quiere tergiversar como amenaza. ¿Por qué tanto miedo? Déjeme decirle algo, usted sí ha quebrantado la ley. Usted y su pasquín asqueroso, lo único que han hecho siempre es meter ese miedo. Estar diciendo cosas como que el dólar iba a llegar a más de 5.000 pesos. Estar hablando con que la inflación se iba a desbordar y íbamos a tener hiperinflación. O en algunos casos que ya estábamos en hiperinflación. En que la gasolina iba a llegar a 20 y tantos mil pesos. En que las tiendas iban a desabastecer. Y ahora con esto en donde el mismo Ocampo en su propia entrevista la peinó y alenguizó de su compañero diciéndoles que no es así una inversión forzosa y les explicó, pero ustedes seguían replicando que le iban a meter mano a los ahorros de los colombianos cuando tampoco es así. Pero bueno, verdad que es una simple opinión de una vieja que ya ni periodismo ejerce. Y ahora yo sé que usted va a salir con el cuento en el resto del video de que Petro sí delinquió porque fue el M19 y todo eso. Pero antes de responderle, veamos la perorata con la que sale respecto a eso. Y el Estado lo perdonó. Yo sé que Dios me cuida de usted y de todo el que quiere hacerme daño. Por fortuna usted no es más poderoso que Dios. Y no se deje llevar de la ira, porque el presidente queda en evidencia. Debo decir que me sorprendió, pensé que iba a hablar del guerrillero y toda esa vaina. No lo dijo porque sabe que eso es caer otra vez en el mismo cuentico que no pueden sacarse de la boca. Pero lo curioso es que en esto demuestra otra vez que es una ignorante. Porque si estudiara historia, sobre todo del país, se daría cuenta que a Petro nunca lo absolvieron como guerrillero, porque Petro nunca fue considerado un guerrillero ante la ley. Esto solo demuestra la ignorancia en la que vive esta nueva libertonta. Y que como siempre cuando quedan sin argumentos, no saben más que inventar, lo único que les queda es apelar, pues como siempre, a la emoción, aunque siempre lo hacen, es apelar a la emoción religiosa, a decir que Dios está con ellos. Porque acuérdense que también una de las mentiras que se inventa esta plaga asquerosa es que Petro es chamán, es que Petro hace brujería, hace vudú, mejor dicho, santería, etcétera, etcétera. Entonces su último aliento de esta porquería de persona y de los otros opositores es nombrar a Dios, es nombrar a la religión y punto. Porque saben que eso le va a calar a esos fanáticos religiosos que se comen también los cuentos de esta detestable persona. En síntesis, ahí está la muestra de cómo esta plaga inmunda, cuando ya incurren en un delito, ahí sí se quieren hacer las pobres víctimas. Ahí sí ya no son fronteros. Ahí sí no dicen, ay, ¿qué va a hacer? Y que no sé qué, yo no le tengo miedo. Ahí sí se les acaba la huevonada. Solo les queda, como siempre, tergiversar la información y decir que los están amenazando. Que ellos no son delincuentes, pero que Petro sí porque fue guerrillero. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de esta plaga inmunda? Ya sabemos con qué vaina va a salir esta vieja. Va a salir con que es libertaria ahora. ¿Por qué? Porque es lo de moda, para captar gente ignorante que no sabe cómo funciona un estado y cree que es que se deben deshacer del mismo. Y pues también pongo esto como recordatorios para las próximas elecciones en donde me las voy a disfrutar, viéndola a usted como candidata, viendo cómo le van en esos debates tan geniales, a ver con qué perorata y cosas absurdas salen por esa cabecita, porque es que ya con todo esto que dijo en este video y lo que ha dicho anteriormente. Pero bueno, aquí lo dejo, eso era lo que quería mostrar y seguir evidenciando a esta plaga inmunda y sobre todo a esta vieja asquerosa. Como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen, porque les puede pasar esto, se vuelven una Vicky Ávila, una vida tan bruta como esa. Y no siendo más, pues, nos vemos.